Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todas. Bienvenidos a la segunda capacitación de MonoFD. Antes de arrancar, nos presentamos. Yo soy Belu, soy parte del comité organizador de MonoFD. Conmigo también está Juanma. Buenas tardes a todos, yo soy Juan Martín Dolizotti y nada, también soy parte del comité organizador de MonoFD y acá con Belu también vamos a hacer presidencias durante el modelo. Así que nada, eso como presentación más que nada. Buenísimo. A mí ya me vieron o escucharon ayer, creo que el miércoles, perdón, pero bueno, ya nos vamos conociendo porque somos también los que vamos a estar mientras transcurre el modelo. Ahora, si les parece, empezamos con lo que es la capacitación propiamente dicha. Sin embargo, antes de meternos en el tema de esta capacitación, que es qué es un modelo de Naciones Unidas y cómo funciona, queríamos contarle un poquito sobre este modelo particular de Naciones Unidas que van a aprender hoy su funcionamiento, que es MonoFD, para que también lo conozcan, porque nunca tuvimos capaz una charla donde contemos qué es MonoFD, que tiene algunas particularidades que capaz son a destacar, más que nada para la gente que ya tiene experiencia en modelos, y van a ver que MonoFD es un poco distinto a todos, por lo menos los que se hacen acá en Capital Federal. Bueno, MonoFD es un modelo, es el modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho, que comenzó a celebrarse en la facultad el año pasado. El año pasado fue la primera edición de MonoFD, que es algo que a nosotros, los que lo organizamos, nos gusta llamar una prueba piloto, donde la verdad la comunidad educativa nos mostró que tenía muchas ganas de que este tipo de competencias se desarrollen en la facultad, y es así que hoy virtualmente, porque la pandemia nos lleva a esto, estamos desarrollando la segunda edición de MonoFD, que la verdad no podríamos estar más contentos de cómo se viene dando. El modelo superó nuestras expectativas en inscriptos. Además, los inscriptos no solo son de la Facu de Derecho y tampoco son solo de la UBA. Tenemos el gusto de tener a 12 universidades participando en la edición de este año de MonoFD. Y bueno, para contarles por qué decimos que MonoFD es un poco particular a otros modelos de Naciones Unidas que se llevan a cabo en la ciudad de Buenos Aires principalmente, es porque MonoFD se inspira, tanto en su reglamento como en su funcionamiento, en el modelo organizado y en el modelo auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, que es Edmund, que es un modelo que se celebra en Nueva York de forma anual y tiene una parte de su participación se da también en la sede de Naciones Unidas. Nosotros como organizadores de MonoFD tenemos como objetivo a futuro que la facultad pueda sumar a su carta de competencias internacionales la participación en Edmund, y es por eso que MonoFD sigue sus reglamentos, sigue sus procedimientos, que van a ver que la cuota diferencial está en que tanto en Edmund y por lo tanto en MonoFD, el debate, que ahora vamos a entrar a ver en detalle todas sus vicitudes, todas sus cositas, que es lo que le vamos a explicar hoy, está totalmente en mano de los y las delegadas. Ellos tienen el control del debate y de cómo se van a ir desarrollando las diferentes sesiones. A diferencia capaz de otro tipo de modelos, esto es más para quienes ya tienen experiencia, que el rol de la presidencia es mucho más fuerte en el sentido de direccionar el debate. Así que bueno, esa es una pequeña introducción para que no solo nos conozcan a nosotros, que somos los que hoy estamos acá hablando, en representación de todo el comité organizador de MonoFD, sino también para que conozcan al modelo, digamos. Esa es la presentación del modelo. Y bueno, ahora sí, antes de arrancar, solo vamos a recordar unas cositas administrativas y ya dejo de hacer aclaraciones previas. La primera es, como ya les dijimos en la capacitación anterior, es muy importante que manden las distribuciones de sus comités. Las delegaciones que son grupales tienen que enviar a la casilla de correos de MonoFD qué delegado va a ir a cada comité. Además, también necesitamos que se vayan incorporando a los canales de Discord. Incluso lo pueden hacer mientras está sucediendo esta capacitación, los vamos a ir admitiendo. Y que por favor, cuando se metan a los canales de Discord, lo hagan con la fórmula de nombre de usuario que les indicamos, que es nombre del país, comité, nombre del delegado o delegada. Así que, por favor, si podemos ir avanzando en esas cositas, así vamos preparando todas estas cosas a las cuales nos lleva a tener que preparar la virtualidad.
Y por último, que esto es algo que se lo vamos a recordar siempre, estén muy, muy atentos y atentas a los mails que llegan a las redes sociales. Como saben, ayer, por ejemplo, hubo un correo con unas nuevas guías, con una nueva información. Estén siempre muy atentos a las comunicaciones que hacemos, que son fundamentales para encarar lo que se viene, tanto los próximos eventos previos, como las próximas entregas que hay de MonoFD, como propiamente dicho el modelo. Así que bueno, ahora sí, empezamos con la capacitación de qué es un modelo de ONU y cómo funciona. Bueno, para poder comenzar y meternos en esta capacitación, es muy importante que recordemos y que retomemos un par de cosas que vimos el miércoles. Como les dijimos, con Matías, que es el chico que integra también el comité organizador que dio la capacitación el miércoles pasado, es muy importante entender el funcionamiento de Naciones Unidas y entenderlo en la clave de que lo que nosotros vamos a representar en el modelo son los organismos que integran las Naciones Unidas. Entonces vamos a retomar un par de conceptos claves que los conocimos el miércoles y que nos tienen que acompañar a lo largo de todo nuestro proceso. Bien, en primer lugar son claramente las Naciones Unidas. Como se deduce de su nombre, los modelos de ONU son modelos de representación de Naciones Unidas donde representamos, como si fuera un juego de rol, los órganos que conforman esta organización. Las Naciones Unidas, como también vimos el miércoles, tienen estados miembros, 193 puntualmente. Y nosotros, cuando en este juego de roles de representar el funcionamiento de la organización, vamos a adoptar el rol de un Estado. Cabe mencionar que también se puede adoptar el rol de una ONG, por ejemplo, pero es algo que vamos a dejar de lado porque en MonoFD no hay en esta edición ONGs participando, pero si conocen otros modelos saben que también esa es una posibilidad. Entonces, estamos en el marco de la Organización de Naciones Unidas y se nos asigna el rol de un Estado al cual tenemos que representar. Ahora bien, ¿dónde vamos a representar a ese Estado que nos asignan? Bien, en los órganos de Naciones Unidas. Y acá corresponde aclarar algo que mencionamos en la capacitación anterior, que es que no todos los órganos de Naciones Unidas son representados en los modelos de ONU. Como dijimos, hay órganos que no lo son. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, el Consejo de Administración Fiduciaria y, en tercer lugar, la Secretaría, que ustedes en el modelo la van a poder ver, pero va a estar en manos del comité organizador del modelo. No va a ser un órgano donde haya participación ni representación de los participantes, sino que está en manos del comité organizador. Entonces es así que de esos órganos principales de Naciones Unidas, que se mencionan estos 6 que ven en pantalla, hay solo 3 que se representan en el modelo. Obviamente, como ustedes pueden ver incluso en esta edición de MonoFD, hay otros órganos que se pueden representar. Por ejemplo, la CEPAL, que es un órgano que se representa en MonoFD, es un organismo subsidiario del ECOSOC. No quiere decir que en los modelos solo se representan el ECOSOC, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Pero de los principales, tenemos que tener en claro que son estos los que se representan. Y por último, el último concepto que tenemos que recordar muy bien es el de las resoluciones. Las resoluciones, como dijimos anteriormente, y en la capacitación pasada también, son la forma en la cual se expresan los organismos de Naciones Unidas. Es donde los estados, después del debate, plasman su postura y plasman la decisión que toman sobre el tema que están tratando, que están debatiendo. Ahora bien, ustedes, que van a ser los próximos y las próximas participantes de MonoFD, van a ser los que tengan en sus manos el poder y la responsabilidad de redactar estas resoluciones, que, como les dijimos toda la capacitación pasada, y se los vamos a seguir diciendo, tienen que tratar de redactarlas en base a la construcción de consensos. Entonces, es así que tenemos los conceptos claves que no nos podemos olvidar de lo que es
de lo que es Sistema de Naciones Unidas para aplicarlo a ahora lo que es un modelo de Naciones Unidas. Bueno, nada, en ese sentido, como les contaba Belu, ya les hice un pequeño raconto de lo que... Estoy desmuteado, ¿no? Sí, perdón. Un pequeño raconto de cómo funcionan los diferentes elementos a los que hay que prestarle atención en un modelo. Ahora tengamos en cuenta siempre cuál es la definición de un modelo de Naciones Unidas, a qué apunta, más que nada teniendo en cuenta que gran porcentaje de los participantes este año van a ser alumnos de la Facultad de Derecho de la UBA y estamos acostumbrados a otro tipo de competencias. En este sentido, un modelo de Naciones Unidas es un juego de roles, un debate, una competencia de debate, en la cual, a diferencia de muchas de las competencias de la facultad, no vamos a estar en contra de unas personas, sino que vamos a estar intentando construir consensos y llegar a un objetivo común como comité en general. Y lo que se busca es destacar dentro de esa construcción de consensos. Bajo ninguna circunstancia lo que se evaluará en MonoFD, y eso es algo que lo pueden ver leyendo los criterios de evaluación cuando estén publicados, es el hecho de pasarle por arriba a otra delegación, ya sea faltándole el respeto o cualquier otro método. Lo que se busca es fomentar el uso de las herramientas como la argumentación y la negociación para generar una salida común del conflicto planteado en el modelo. En este sentido, como bien les comentaba Belu antes, dentro de un modelo de Naciones Unidas, a nosotros se nos puede asignar un Estado miembro, un Estado observador o una ONG. Las ONGs, por lo general, dentro de Naciones Unidas son invitadas, no son estados observadores, y en los modelos de Naciones Unidas sí suelen tener el mismo nivel, si se quiere, que los estados observadores. Entonces, en este sentido, cabe destacar que en MonoFD este año, tanto como el año pasado, va a haber solo estados miembros. No tenemos estados observadores ni ONGs, pero sepan que en otros modelos de Naciones Unidas puede suceder que pase esto. Ahora bien, una vez que se nos asigna un estado, también se nos tiene que asignar una comisión. Si bien hay modelos de Naciones Unidas que tienen los roles de embajadores, por ejemplo, que están yendo y viniendo durante todo el modelo entre todas las comisiones, esto no pasa en MonoFD. En MonoFD cada delegado tiene asignado un rol específico. Entonces, se nos asigna una comisión, en este caso vamos a estar simulando 6 comités, 5 para las delegaciones que son de 2 o más personas y 1 solo para las delegaciones unipersonales. Estos 5 para las delegaciones en equipos, si se quiere decir, son la Asamblea General. Sepan también que en otros modelos de Naciones Unidas pueden llegar a encontrarse con comisiones inventadas o comisiones históricas. A esto que me refiero, sabemos que en Argentina se hacen modelos en los que por ahí se simulan, no sé, cumbres en las que participan figuras políticas del siglo XX, eso es algo que ha pasado. O, por ejemplo, un consejo de seguridad situado en 1960. Entonces, ahí los representantes van a tener que apegarse a las características del contexto brindado por la organización. Esto no sucede en MonoFD, aunque sea por esta edición. Entonces, retomando ya sobre el funcionamiento de un modelo de Naciones Unidas, es fundamental que nosotros entendamos que nuestro objetivo como delegados y delegadas es redactar una resolución del comité por cada uno de los temas. Y que en esa resolución se vea reflejada la postura que nosotros estamos representando. Para ello, de nuevo, no debemos perder nunca el respeto hacia otras delegaciones o hacia otros estados y debemos tener en cuenta que nuestras herramientas para hacerlo van a ser la argumentación, la negociación y la oratoria. Estas 3 herramientas nos van a permitir generar consensos que cuando veamos en las primeras sesiones de MonoFD que nos vamos a enfrentar, que vamos a estar enfrentados a un comité con múltiples posturas. Entonces es fundamental que los delegados y delegadas entiendan que en una negociación hay que dejar de lado algunos aspectos de nuestra postura en pos de lograr otros. Entonces, en este sentido, todo esto
todo esto va a funcionar fluidamente y va a funcionar con la mejor eficiencia posible siempre que tengamos una investigación previa bien realizada y bien fundada. Para ello, no olviden leer las guías temáticas, que son documentos que orientan la perspectiva que van a tomar las presidencias en el desarrollo del debate, y no olviden leer la guía para delegados, que cuenta un poco cómo empezar a realizar las diferentes investigaciones con respecto a los tópicos. También se mencionan fuentes y demás relativos a esta investigación. Entonces, ya para ir cerrando un poco esta parte introductoria sobre características generales del funcionamiento de un modelo, tenemos que saber que va a haber diferentes etapas de debate, que va a haber una parte formal y una parte informal, y que en la virtualidad, si bien nosotros intentamos mantenernos lo más afines a lo presencial, vamos a estar simulándolos en dos plataformas diferentes. Vamos a estar haciendo las sesiones formales por Zoom y las sesiones informales por Discord, servidores que ya están disponibles para que se vayan metiendo. Ahora, algo que sí no cambia con respecto a la presencialidad son distintas formalidades. En este aspecto, la vestimenta tiene que ser formal. Vamos a estar sacando también un código de vestimenta para los delegados, pero sepan que mínimo se tiene que ir con traje, camisa y corbata para hombres, y mujeres probablemente también tengan que respetar un código de vestimenta parecido. Pueden tener un saco, una camisa, una corbata, un vestido formal, lo que ustedes deseen y se sientan más cómodas en ese aspecto. Durante las sesiones, ya sean formales o informales, no estará permitido ingerir alimentos. Para eso habrán breaks programados en un cronograma que les estaremos enviando más cercano a la fecha. Y durante todas las sesiones, ya sean formales o informales, el vocabulario debe ser formal y se debe tratar con respeto y el decoro correspondiente con un diplomático al resto de los participantes. Entonces, habiendo entendido esto en grandes rasgos, ahora nos vamos a adentrar en las diferentes etapas que tiene un modelo de Naciones Unidas. En este sentido, creo que Belu va a explicar la etapa preliminar que hay. Exacto, muchas gracias, Juanma. Bien, ahora lo que vamos a hacer, como dijo Juanma, es ir pasando etapa por etapa hasta llegar a la celebración del modelo. Y la primera es capaz un poco anecdótica ya para ustedes, porque ustedes ya sortearon esta etapa preliminar, que es la inscripción al modelo. Corresponde destacar igual, porque van así a entender algunas diferencias que después vamos a marcar, que la inscripción a los modelos, o por lo menos a este modelo, a esta edición de MonoFE, puede darse de dos formas. De manera unipersonal, donde la delegación va a estar compuesta por una sola persona que representa al Estado asignado en un solo comité, en este caso va a ser la Asamblea General Tercera, o puede ser una delegación grupal o multipersonal, en la cual un grupo de personas se les va a asignar un país y van a representar a ese país en distintos comités. En estos casos también puede suceder que haya comités donde hay dos delegados. Por ejemplo, en el caso del Consejo de Seguridad, los delegados van a participar de a dos. Bien. Recordatorio, las personas que se inscribieron de forma grupal, lo que tienen que hacer en estos días es mandarnos cómo se va a distribuir cada inscripto a los diferentes comités. Eso es muy importante. Bien, nosotros siempre promovemos, o sea, como que cabe mencionarlo esto, siempre promovemos la inscripción de forma grupal a este tipo de competencias. ¿Por qué? Porque el tema y el proceso de tener que tener un compañero con el cual se coordina hace que lo que uno aprende y lo que se lleva después del modelo sea mucho más fructífero y sea una experiencia realmente increíble. Nosotros fomentamos mucho la participación en grupo, tener que coordinar ideas con las personas que están en los distintos comités. La verdad, fomentamos mucho esa participación, lo cual no quiere decir que está mal presentarse de forma unipersonal, pero siempre los alentamos a que formen sus grupos o lo hagan con amigues o con gente que saben que comparten este gusto por este tipo de competencias y que se anoten de forma grupal. Realmente es una experiencia muy buena. Bien, una vez que estamos inscriptos, ya tenemos que comenzar con lo que es la preparación del modelo. La preparación del modelo está compuesta por varias etapas y uno capaz, como delegado, a medida que va adquiriendo experiencia, tiene su propio método de preparación para los modelos.
pero sin perjuicio de ello siempre está bueno, o siempre nosotros comentamos un método que es como el estándar, y obviamente uno después lo va adaptando. Pero es muy importante que la preparación sea completa y que abarque un montón de ámbitos. En ese sentido, primero corresponde mencionarles que nosotros, como comité organizador de MonoFD, ponemos a su disposición un montón de material para su preparación. El material va desde las guías que les fuimos mandando, como por ejemplo las guías temáticas, la guía de preparación para delegades, las capacitaciones que estamos haciendo tanto el miércoles como hoy, y las charlas temáticas que se van a dictar la semana que viene. Nosotros ponemos todos esos recursos a su disposición y es responsabilidad suya leerlos y asistir y usarlos. Nosotros los ponemos a su disposición y son elementos que les van a ayudar. Sin perjuicio de ello, no pueden dejar de lado la investigación y el trabajo personal por el simple hecho de haber, por ejemplo, leído las guías temáticas. Entonces, en ese sentido, la preparación tiene que comenzar por la lectura de las guías temáticas de cada comité para saber cuáles son los tópicos que se van a tratar. En este caso, va a haber 2 tópicos por comité en la nueva edición de MonoFD y los 2 tópicos tienen que ser estudiados porque el modelo no va a terminar sin tratarse los 2 tópicos. Así que es muy importante que esos 2 tópicos sean estudiados en profundidad. Obviamente tienen que estudiar esos 2 tópicos, pero no esos 2 tópicos per se, sino también orientarlos con la postura y con el lineamiento con el cual su Estado acciona frente a esos tópicos. ¿Cómo estudiar esos tópicos? Van a obtener los lineamientos básicos en las guías temáticas. En las guías temáticas también van a obtener fuentes, notas al pie que les dicen de dónde sacar cada información, y es muy importante que eso ustedes lo vayan desmenuzando y vayan haciendo una investigación personal y una construcción personal de las cuestiones teóricas, capaz de cómo es el conflicto histórico en caso de estar frente a un conflicto, y después cómo su Estado se posiciona frente a ese conflicto. Para ayudarse en esta preparación, en la guía para delegados y delegadas van a poder encontrar fuentes para la investigación, van a poder encontrar también un orden que capaz es como el más común o el orden recomendado para poder encarar la investigación, que nosotros recomendamos seguir ese orden, pero obviamente uno cuando va agarrando cancha en esto se va haciendo capaz su propio orden. Y respecto a esa guía, van a ver que esa guía tiene una parte de fuentes. Ustedes no pueden quedarse solo con las fuentes que les presentamos en la guía. Eso tiene que ser una ayuda y una orientación, y también tiene que ser una marca de, por ejemplo, la importancia de acceder a fuentes oficiales, a fuentes que no sean fake y esas cosas, pero tampoco se pueden quedar con esas fuentes por sí solas. Por eso es muy importante la preparación para el modelo. Es un proceso largo, es un proceso arduo, pero es algo que hay que hacerlo porque con toda esa preparación ustedes van a poder hacer, como decía Juanma, llevar a cabo sus estrategias de negociación, de argumentación, para poder debatir y construir los que les venimos repitiendo, que son los consensos para después plasmar en una resolución. Bien. Una vez avanzada un poco la investigación, es clave que para este punto la investigación esté avanzada, viene el momento de la entrega del documento de posición. Ahora vamos a ver qué es un documento de posición, pero no queremos dejar de recordarles que ustedes tienen esta entrega pautada para el día 29 de noviembre sin excepciones. Los documentos de posición se van a recibir el día 29 de noviembre. Bien, ¿qué son los documentos de posición? El documento de posición se hace en una etapa previa al modelo, también, todavía no estamos en el desarrollo del modelo. Ya estamos, sin embargo, avanzados en la investigación, ya nos asignaron nuestro país, ya sabemos a qué comité voy a ir, ya sé qué temas se van a tratar y ya me puse a investigar sobre el tema. En ese contexto comienza la redacción del documento de posición para presentar en la fecha estipulada. Bien, el documento es un papel en el cual se debe plasmar la postura del país frente al tópico tratado, que va a marcar cómo ustedes se van a desarrollar a lo largo de la competencia. Estos documentos de posición, previo a la competencia, van a ser publicados, lo cual quiere decir que ustedes que presentaron un documento van a tener acceso a los documentos que presentaron todos los participantes del modelo.
Y ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Bueno, cuando se presentan los documentos de posición, lo que uno hace es, por ejemplo, yo soy delegada de AG3. Presenté mi documento de posición. Bien, una vez que la organización sube los documentos de todos los demás participantes, yo lo que hago es leer los documentos de posición de los demás países y así sé cuál es la postura con las cuales me voy a encontrar. Y voy así planteando mis estrategias de negociación, de debate, las cuestiones que voy a proponer. Voy viendo, bien, este país con el cual yo tengo alianzas porque estudié la postura de mi país, va a ir por este lado. ¿Cómo vamos a poder construir juntos, entendiendo que últimamente nos venimos manejando así en nuestra política exterior? Entonces, así ayuda también el documento de posición a terminar de formarse y a terminar la preparación de cara al modelo. El documento de posición, este paper que tienen que entregar, tiene algunas formalidades que es muy importante respetar. Las formalidades las van a poder ver en el anexo que está dentro de la guía para delegados y delegadas que habla sobre documento de posición, y si no, también las tienen acá en pantalla, que son formalidades de cómo redactar en un Word, por ejemplo, los márgenes, cómo tiene que ponerse el encabezado, cuál tiene que ser su extensión, cómo lo deben enviar. Esas formalidades se deben respetar. Y además, corresponde aclarar lo siguiente. En las delegaciones unipersonales, cada delegación, que está compuesta por un delegado, va a entregar un documento de posición en el cual, en la extensión máxima de 2 páginas, hable sobre los 2 tópicos. En las delegaciones grupales o multipersonales, cada delegado que va a un comité tiene que entregar un documento de posición en el cual plasma su postura sobre los 2 temas en la extensión máxima de 2 páginas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo represento a una delegación multipersonal. Somos Francia y vamos a ir al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y al ECOSOC. Yo voy con una amiga al Consejo de Seguridad y 2 de mis amigos, uno va a cada una de las otras comisiones, a la Asamblea General y al ECOSOC. Bien. El que va a la Asamblea General tiene que redactar un documento de posición que hable sobre los temas de Asamblea General y sobre cómo el Estado se va a posicionar. El que va a ECOSOC tiene que hacer lo mismo. Y yo, que tengo una codelegada en Consejo de Seguridad, tenemos que redactar juntas un documento de posición donde plasmamos nuestra postura sobre los 2 tópicos que se tratan. Eso es lo que ustedes tienen que seguir para escribir un documento de posición y en ese sentido lo tienen que entregar. Y es algo fundamental, que de esto nos llegaron varias preguntas. El documento de posición tiene que tratar los 2 temas. En las sesiones de MonoFD se van a tratar los 2 temas propuestos. No va a terminar el modelo sin que un tema quede sin tratar. Así que es muy importante prepararse para los 2 temas y además escribir sobre los 2 temas. Y bueno, para cerrar con el documento de posición, les contamos esto como a modo anecdótico y para que también se lleven un poco de no solo cómo funciona MonoFD, sino cómo funcionan los modelos en general. El documento de posición no es algo que se pide en todos los modelos, sino que es algo que se pide en algunos. Por ejemplo, los que participaban en la edición pasada de MonoFD no lo solicitamos, en esta sí lo pedimos. Así que bueno, con esto es con lo que terminamos la etapa que llamaríamos preliminar. Ahora Juanma les va a contar cuando ya nos metemos en el modelo. Exactamente. Entonces, de esta manera entramos al modelo. Bueno, en este caso nos conectaremos al modelo en la primera sesión y para ello vamos a presenciar el acto de apertura de las sesiones. El acto de la apertura de las sesiones va a ser común para cada uno de los participantes de MonoFD, sin importar el comité o delegación asignada o método de participación, porque va a ser un acto en el cual el comité organizador les da una breve bienvenida y se inician formalmente las sesiones de MonoFD. Es un acto más que nada protocolar, en el cual si se estuviera realizando de manera presencial MonoFD, estaríamos por ahí en el aula magna de la facultad o en algún auditorio de la misma. En este caso, vamos a estar usando uno de los links de Zoom que les enviaremos para tal efecto. Entonces,
Una vez finalizado el acto de apertura, los delegados van a ir a cada uno de sus comités. Acá es donde la virtualidad agrega un paso, si se quiere, que es cliquear otro link, que también será remitido y también será de Zoom. Entonces, en este sentido, acordémonos que lo primero que va a hacer el modelo va a ser el acto de apertura, seguido de las sesiones, del inicio de las sesiones formales de cada comité. Recuerden que las sesiones informales, muy diferentes de las sesiones formales, por lo que les vamos a explicar más adelante, serán realizadas por Discord. Entonces, pasamos ya a lo que es la estructura de una sesión de un modelo de Naciones Unidas. En este sentido, sepan que en las sesiones de un modelo de Naciones Unidas se van a poder encontrar con 3 diferentes cuestiones. El primero, que va a ser el debate y la votación del orden de la agenda, que eso va a pasar únicamente en la primera sesión del modelo. Después, y también se lo vamos a explicar más adelante, después van a tener el desarrollo del debate, que es la parte más gruesa de todo el modelo, es donde se van a redactar las hojas de trabajo, donde van a tener las sesiones formales, las sesiones informales, donde se van a redactar las enmiendas, y una vez que queden las hojas de trabajo ya presentadas como proyectos de resolución y enmendadas, van a tener probablemente en la última sesión del modelo la votación de la temática, de los proyectos de resolución de la última temática. Sepan que en el medio del modelo también van a tener una votación sobre los proyectos de resolución de la primera temática que tratan. Entonces, en este sentido, haciendo un pequeño resumen, van a tener en la primera sesión un debate y votación del orden de agenda, después van a proceder con el debate del primer tópico, lo van a votar, van a proceder con el debate del segundo tópico y lo van a votar. Entonces, adentrémonos ahora sí en la primera sesión. Entonces, la primera sesión va a ser desarrollada, como bien les dije, en un link de Zoom, como toda sesión formal, único para ese comité. ¿A qué me quiero referir con esto? Que la Asamblea General 1 va a tener un link, la Asamblea General 2, perdón, la Asamblea General 3 va a tener otro link, así sucesivamente con cada uno de los comités. A cada una de estas sesiones se debe entrar con el micrófono apagado, pero la cámara prendida. ¿Y ustedes con quién se van a encontrar? Se van a encontrar con la mesa de presidencia. Algo así como hoy se encuentran con Belu y conmigo, va a estar la mesa de presidencia compartiendo también una pantalla. La mesa de presidencia va a estar compuesta por la presidencia, la vicepresidencia y probablemente en algunos comités tengamos un colaborador de la Secretaría General para apoyarnos en cuestiones logísticas. Entonces, es fundamental que durante todo el desarrollo del modelo ustedes entiendan que la mesa de presidencia es la máxima autoridad del comité, es quien se va a encargar de regular el debate administrando el uso de la palabra. No hay autoridad mayor que la mesa de presidencia dentro del comité. Entonces, en este sentido, en la primera sesión es probable que la presidencia les hable un poco del procedimiento, les haga un pequeño repaso por si tienen dudas, y luego va a proceder con la toma de asistencia. Entonces, en este sentido pasamos con la toma de asistencia. Es algo que esto sí se va a repetir al inicio de cada sesión. Y si ustedes leyeron el reglamento, si no lo hicieron, léanlo, van a ver que la sesión está definida en cada uno de los bloques horarios que les dará el cronograma en ese momento. Nosotros, de nuevo, ya les dije, se los vamos a estar remitiendo, pero van a ver que, por ejemplo, la primera sesión será de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana. Entonces, en esa sesión, la presidencia, al iniciarla, tomará asistencia por orden alfabético. Ahora bien, en la presencialidad, ¿cómo se realiza esto? Se realiza con la presidencia nombrando cada uno de los países y cada delegación alza su cartel y dice su estado de asistencia. En la virtualidad esto será diferente. La presidencia los mencionará, pero obviamente al no existir carteles deberán ustedes activar su micrófono, disculpen, y decir a viva voz su estado de asistencia. En este sentido, les recuerdo, es fundamental que lean el reglamento, pero les hago un pequeño recordatorio de los diferentes estados de asistencia. Ustedes, por un lado, pueden estar
presentes o pueden estar presentes y votando. Los presentes se pueden abstener en cuestiones sustanciales. Para saber qué es una cuestión sustancial, de nuevo, remítanse al reglamento, pero sepan básicamente que no son cuestiones de procedimiento, que son cuestiones que tratan el fondo de la cuestión. Y si ustedes están presentes y votando, es que van a emitir su voto positivo o negativo, y en ninguna votación se van a poder abstener. También sepan, leyendo el artículo 18 del reglamento, que en ninguna votación de procedimiento se pueden abstener. Entonces, a la práctica, la única diferencia entre presente y presente y votando es la posibilidad de abstenerse en votaciones sustanciales. Esto ténganlo en cuenta a la hora de dar el presente en la toma de asistencia. Por ahí, en la primera sesión no es tan relevante, pero sí lo va a ser a medida que nos adentremos en la mitad del modelo, entre la primera votación probablemente, o sobre el final del modelo donde esté la segunda etapa de votación. ¿Qué pasa ahora si una delegación no está presente cuando se está realizando la toma de asistencia? Para esto es fundamental que ustedes le envíen un mensaje privado a la presidencia. Esto se va a hacer obviamente por Zoom, porque la toma de asistencia va a existir únicamente en sesiones formales, y se hace haciendo clic derecho en el nombre de la presidencia y le envían un mensaje privado haciendo clic en chat, que es lo que dice. Para esto nuevo, remítanse a la guía de la modalidad virtual que fue actualizada en el día de ayer. Entonces, en ese sentido, le envían un mensaje privado a la presidencia y explican su estado de asistencia y le piden disculpas por la llegada tarde, recordando que a lo largo de todo el modelo tenemos que mantener las formalidades. Sepan que si ustedes no hacen esto, por más que estén presentes en la sesión, físicamente o virtualmente, no se los tendrá contabilizados como presentes, por lo que no contarán para las mayorías y no se contará su voto en caso de emitirlo por el chat o en una votación nominal, directamente no se los mencionará. Ahora bien, entremos, si se quiere, ya en el debate formal. El debate formal va a ser realizado por Zoom y va a ser, como bien les dije, con las cámaras prendidas y los micrófonos apagados. Es fundamental que ustedes entiendan que esto va a estar moderado por la presidencia. ¿Qué significa esto? Que la presidencia es la que tiene la palabra y administra su uso para regular el debate. Ahora, ¿cómo administra el uso de la palabra? No lo hace arbitrariamente, disculpen. Lo hace a través de una lista de oradores. Esta lista de oradores incorpora bloques de tiempo, pueden ser de 2 minutos, por ejemplo, que es por lo general con el tiempo con el que iniciaremos las sesiones, en los que los delegados podrán hacer uso de la palabra. No podrán excederse del tiempo, pero sí podrán modificarlo antes de hacer uso de la palabra mediante una moción. Para saber las mociones que rigen el debate, de nuevo los remito al reglamento de la competencia. Ahora bien, ¿cómo se dice agregado a la lista de oradores? Se pone un mensaje en el chat de todos, o por un mensaje privado de presidencia, como ustedes deseen, en el cual ponen la delegación tal, desea ser agregada a la lista de oradores y lo envían. Tengan paciencia porque en la virtualidad va a ser un poco más arduo este proceso, aunque tenemos que estar revisando el chat constantemente, pero para esto ustedes van a estar viendo el Moon Manager. ¿Qué es el Moon Manager? Es una herramienta virtual que nosotros ya la hemos usado el año pasado, que les muestra cómo es la lista de oradores, cómo está configurada, que es ahí eso que están viendo en pantalla. Entonces, ahí como pueden ver cuándo fueron agregados a la lista de oradores. Supónganse que la delegación de Francia hubiera mandado un mensaje hace 3 o 4 minutos, podría pedir de nuevo que se la agreguen porque no está agregada. Ahora, la delegación de Estados Unidos, Argentina o China puede verificar ahí que fue agregada a la lista de oradores y también pueden ver que se marca quién es el siguiente orador. Y arriba, por motivos del PowerPoint no lo pusimos, pero van a ver un contador con el tiempo que le queda a cada una de las personas. Entonces, ahora, si podemos volver a ver un poco a la diapositiva anterior, quiero marcarles un poco las herramientas del debate informal, que estos son los que, si ustedes tienen experiencia en otros modelos, los conocen como cuartos intermedios. Ahora,
un cuarto intermedio, ¿cómo se pide? ¿Cómo se deriva en un cuarto intermedio? Una moción. ¿Cómo se pide la moción? Es una moción de suspensión de la reunión. Y tengan en cuenta que no va a ser necesario que ustedes digan el porqué o el motivo de lo que quieren en esta suspensión, sino que lo único necesario va a ser que que digan el horario en el cual desean volver a las sesiones formales. Entonces, una vez que se haya pasado a un debate informal, es decir, que la sesión formal quede suspendida, pasaremos automáticamente a Discord, a cada uno de los servidores. Dentro de esos servidores, cada una de las delegaciones tendrá las salas de negociaciones a las que puede entrar y hacer uso de la palabra y transmisión de pantalla y video, como ustedes deseen, siempre que se mantenga el respeto por todas las delegaciones, dado que no hay regulación de presidencia en este debate. A su vez van a tener un canal de texto en Discord, que creo que se llama General, en el cual ustedes van a poder enviar mensajes a todo el comité. Esto se hace por ahí en reemplazo un poco de alzar la voz en pleno cuarto intermedio, en pos de hacerle un comentario a todo el comité. Que esto es lo que sucedería en la presencialidad, no sería algo raro ver a un delegado o una delegada pidiendo la atención de todos los delegados al frente del comité. Entonces, sepan entender que esto es una suspensión de la reunión, por lo que ustedes están completamente en su libertad, no hacer nada, pueden quedarse escuchando los debates, pero sepan que esto sigue siendo una instancia del modelo y que no es un break. Un break sí frena la evaluación de presidencia, no una sesión informal, no un cuarto intermedio. Durante el cuarto intermedio, tanto la presidencia como el comité evaluador estarán ingresando en los canales de voz de Discord para escuchar, no para hacer comentarios, pero sí para escuchar los debates. Entonces, pasemos ahora sí a la explicación pequeñita de la lista de oradores. Como la pueden ver, va a ser representada de esa manera. Con el Moon Manager va a estar compartido en pantalla y como les dije anteriormente, lo piden por chat para ser incorporados, van a tener un tiempo definido y sí sepan que en este caso, en MonoFD, la segunda edición, las delegaciones del Consejo de Seguridad y de la CEPAL, que tienen 2 delegados probablemente, tienen que decidir entre ustedes, lo pueden decidir previamente o como ustedes quieran, en ese sentido se pueden mandar mensajes privados, lo que ustedes decidan, quién va a hablar y quién va a estar tipeando. O sea, en este sentido pueden ir cambiándolo, no hay ningún problema. Lo que sí necesitamos que si van a presentar una moción, no manden 2 mensajes. Si van a agregarse a la lista de oradores, no manden 2 veces el mismo mensaje. Es anecdótico quien lo haga, pero sí tiene que hacerlo uno. Lo mismo a la hora de hablar. Ustedes no nos van a tener que comunicar quién lo haga, pero sí va a tener que hacerlo solo uno. No pueden, por ejemplo, estar hablando y darle la palabra a su compañero. La alocución es personal en ese sentido, lo mismo que un pedido de mociones. Entonces, ahora sí, pasemos a las mociones. A ver, acá en esta diapositiva ustedes pueden ver el cuadro de mociones, no queremos que lo lean ahora, obviamente, es una imagen puramente explicativa, en la cual ustedes sí van a poder leerlo en el reglamento de la competencia, en la cual pueden ver los diferentes tipos de peticiones que hay a disposición de las delegaciones para regular el debate. Estas pueden ir de una moción de orden, que, por ejemplo, corrige cuestiones de procedimiento, a suspensiones de la reunión para pedir pasar a una sesión informal, o apelación a una decisión de presidencia por cuestiones de procedimiento, y cada una de estas mociones va a requerir diferentes tipos de mayorías para ser votadas, si llegan a requerir, porque, por ejemplo, las mociones de orden no tienen votación ni son debatidas, y ¿cómo es? Van a estar estas reguladas en el reglamento. Ahora bien, sepan ustedes que es posible que 2 delegaciones diferentes presenten 2 mociones diferentes al mismo tiempo. En este sentido, la jerarquía del cuadro es la que va a regir. ¿A qué me refiero con esto? Si la delegación de Alemania presenta una moción de orden, pero la delegación de Francia pide el cierre del debate, se tratará primero la moción de orden. Si por alguna cuestión, bueno, creo que estas 2 cuestiones justos no se interponen, pero si alguna cuestión de la primera moción de mayor jerarquía impide
que se trate la segunda moción, esta será descartada. Ahora, si se presentan dos mociones del mismo tipo, por diferentes delegaciones, es decir, Francia o Alemania presentan una moción de orden, van a tratarse primero la que haya sido presentada. En este sentido, por ahí tenemos una ventaja con respecto a la presencialidad, que es saber en el chat quién manda mensaje primero. Y a esto me doy cuenta que no les expliqué cómo pedir la moción. Se pide 100% escribiendo la palabra moción sin especificar el tipo de moción. Se escribe en el chat para todos la palabra moción, perdón, y se espera a que la presidencia le diga, delegación tanto, usted tiene una moción, y ahí sí activan su micrófono y dicen, tenemos una moción de orden, una moción de suspensión de la reunión o de lo que fuere. Pero sepan que bajo ninguna circunstancia pueden interrumpir la palabra de presidencia. Sabemos que hay en otros modelos de Naciones Unidas, más que nada en los secundarios, hay mociones como la cuestión de privilegio, que sí permiten la interrupción de presidencia, pero en los modelos universitarios y más que nada en MonoFD, esta moción no existe, por lo que todas las mociones deben ser presentadas una vez que presidencia les dé la palabra. Escriban primero en el chat la palabra moción, presidencia los reconocerá y ahí podrán hablar y explicar la moción. Entonces ahora sabemos cómo funcionan las sesiones. Sabemos que tienen un orden de agenda primero, en la primera sesión, sabemos que va a haber un debate con sesiones formales e informales, sabemos la diferencia entre los dos debates y sabemos que para hacer modificaciones en el debate formal vamos a estar presentando las mociones. Ahora bien, entremos de lleno ya a el procedimiento del modelo. Para ello, pueden ver que, como les comenté antes, el orden de la agenda va a ser lo primero que se trate. En este sentido, el orden de agenda está regulado por el artículo 13 del reglamento, si no estoy mal, sí, es el artículo 13, que regula la moción de presentación de orden de agenda. En este sentido, sepan ustedes que técnicamente se puede dar un orden de agenda sin un debate previo, pero esto no es recomendable, dado que esa moción requiere su aprobación con una mayoría simple. ¿A qué me refiero con que se presenta una moción sin debate previo? Que abramos las sesiones, las presidencias, delegación de Turquía, presidencia que tenga una moción, sí, delegación, que presentar el orden de la agenda 1-2. Técnicamente esa moción estaría en orden, se procedería a votar, pero sin debate es posible que no se apruebe y que derive en una pérdida de tiempo. Entonces, para eso se va a abrir una lista de oradores en la que ustedes se van a poder agregar, como ya les dije anteriormente, escribiendo por el chat, y luego de que algunas delegaciones hayan hablado, es común que alguna otra delegación pida una suspensión del debate para así discutir de manera más fluida el orden de la agenda y ya acordar qué orden de la agenda tiene prioridad por sobre el otro. Esto está pensado también para modelos más largos, presenciales. En este caso, al ser virtual, lo redujimos a 2 días y medio, en los que se tratan más temas. En este caso, en MonoFD segunda edición, el orden de los temas no va a ser muy variado, va a ser 1 o 2 o 2 o 1. Entonces, el debate no debería ser muy largo. Ahora bien, se vota el orden de la agenda y entramos al debate del primer tópico. En este sentido, la explicación la va a continuar Belu. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar de lleno con la explicación, algo que queríamos comentar es, sabemos que esta parte, donde estamos en todas las cuestiones y los vericuetos del procedimiento del modelo, puede traer dudas. Les proponemos que todas las dudas que les surjan las vayan dejando en el chat, así cuando terminamos con toda la explicación, nos dedicamos a resolver todas sus preguntas, pero no tengan ningún problema en incluso escribirlas ahora o a lo largo de la explicación, y cuando terminamos respondemos todas las consultas juntas, y obvio al final también pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas a viva voz. Hechas esas aclaraciones, comenzamos con lo que es el debate de, en este caso, el primer tópico que ha sido votado en el orden de agenda. Corresponde mencionar que este proceso que vamos a comentar para lo que es el primer tópico de la agenda se va a repetir de forma cíclica hasta tratar los 2 temas en este caso, los 3 temas si fuera un modelo con más temas y así sucesivamente. Entonces, en el debate lo que vamos a ver es
de forma intercalada los dos tipos de debates que les explicó Juanma, el debate formal y el debate informal. Como les dije al principio, y entendiendo los principios en los que se basa MonoFD, la facultad de estar en un debate formal o en un debate informal va a estar en manos de ustedes, en manos de los delegados y las delegadas. Ustedes van a poder decidir durante cuánto tiempo quieren debatir formalmente, durante cuánto tiempo quieren hacer sus alocuciones en el debate formal y durante cuánto tiempo se quieren encontrar en un debate informal. Ustedes tienen la facultad de hacer esas modificaciones por medio del uso de emociones que Juanma les explicó. Por eso es muy importante la lectura completa del reglamento, el aprendizaje del cuadro de emociones, porque el debate formal, que está regido por la presidencia, y todos sus cambios que ustedes tienen en sus manos para hacer, lo van a tener que hacer aplicando lo que indica el reglamento y aplicando fundamentalmente las mociones que están en el cuadro de emociones. Por eso es muy importante, porque ustedes tienen este poder de manejar todo el debate, pero para eso tienen que tener las reglas muy claras. Por eso la lectura del reglamento es fundamental. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es unos pequeños videitos ilustrativos para que se ideen un poco cómo es en la práctica un debate y después ya pasamos de nuevo a la explicación teórica. Pero como para descontracturar y para que no vean esto tan en abstracto, les vamos a mostrar unos videos. Díganme si se escucha con sonido y todo, por favor. Los países africanos hemos patrocinado este proyecto porque vemos en su espíritu una mejora para los derechos del pueblo somalí. Es por esto que estamos completamente de acuerdo y contentos y votaremos a favor de esta hoja de trabajo, de este proyecto de resolución para que se convierta en una resolución de este Consejo de Seguridad. Instamos a todas las delegaciones que así lo deseen a presentar y discutir sus enmiendas porque siempre creemos que se puede mejorar más un proyecto. Muchas gracias, presencia. Sí, delegado de China. Tengo una moción de orden, presencia. Sí. Solicito que se suspenda el debate y se pase a un cuarto intermedio con duración de 15 minutos a fin de tratar las enmiendas. Perfecto. Delegado de la República Dominicana. En caso de que la moción del delegado no sea aprobado, solicito bajar el tiempo a 1 minuto. Perfecto. De esta manera, lo que haremos será proceder a una votación de la moción del delegado de la República Dominicana. Delegaciones a favor de suspender el debate por 15 minutos. Por ante la mayoría, el debate queda suspendido. Que ya comprendo que es una cosa cortita. Se tiene que sobreentender cuando se plantea una misión militar de rescate, se incluye la inteligencia militar, no se deja fuera. Bueno, esos dos videos que pudieron ver les mostraron dos formas de debate. En el primer video estábamos en el marco de un debate formal, donde una delegación estaba hablando por medio del uso de la palabra, dado que era su turno en la lista de oradores. Como vieron, al referirse la delegación, habló con formalidades. Por ejemplo, agradeció a la presidencia la palabra y terminó con un muchas gracias. En función de que están en un debate formal, que está regido por la presidencia, es muy importante estas cuestiones formales, siempre agradecer cuando se termina un discurso a la presidencia. Entonces, ahí vieron una alocución en un debate formal. Después, lo que vieron en la segunda parte del primer video fue delegaciones presentando mociones. ¿Y qué son las delegaciones presentando mociones? Son delegaciones que estaban modificando y usando sus facultades para adaptar y modificar el debate. Por ejemplo, ahí hubo una delegación que pidió ir a una suspensión del debate, ir a un cuarto intermedio. Y fue así que, por votación de las delegaciones, la sesión pasó a una sesión informal. Y ahí venimos al segundo modelo, el segundo video, perdón. En el segundo video, lo que vieron fue en el marco de la presencialidad, un comité trabajando en el marco de una sesión informal. Cabe mencionar que en esa ocasión, a pesar de ser un
debate informal, los delegados se encontraban sentados porque ellos habrán dadose cuenta que con una mesa de por medio capaz les quedaba más cómodo estar sentados e ir hablando desde la mesa. Pero si uno estuviera en la presencialidad, en las sesiones informales, si está en un aula, por ejemplo, o en un auditorio, puede irse a un costadito, puede armar con un grupito de 5 por un costadito, con uno de 2 por otro costadito, y se va moviendo y va, por ejemplo, buscando a los delegados a los cuales se quiere acercar. O también puede, esto es algo que les mencionaba Juanma, una delegación puede pedir la atención de todo el comité, a pesar de estar en debate informal, y deciden que les es cómodo sentarse en las mesas que tienen a disposición. Pero bueno, ahí se estaba dando un debate informal que, como vieron, las formas de hablar son con respeto, pero no se agradecen la palabra porque no está la presidencia mediando. Entonces ahí vieron un poco de forma práctica estas cuestiones que le explicamos. Una última cuestión que quiero agregar, Belu, es más técnica. Ahí estuve viendo un poco con delay la transmisión y no sé, por ahí no se entendía muy bien el audio. Ustedes quédense tranquilos que la grabación de esto y el PowerPoint en sí van a ser enviados a cada uno de ustedes, y esto aplica también a si alguno se tiene que ir o si alguno no puede seguir presenciando el resto de la reunión. Quédense tranquilos que van a tener acceso a todo lo que hoy digamos y lo que hoy les presentemos. En ese último aspecto, les quiero pedir unas breves disculpas por haber estado hablando con la cámara apagada durante el inicio de la charla. No me había dado cuenta de eso, pero nada, ahora sí te dejo continuar, Belu, y disculpen la interrupción. No, por favor, Juanma. Bueno, entonces estábamos en que habíamos visto los dos tipos de debate. Bien, estos debates se van a ir intercalando, como los delegados quieran, a lo largo de las sesiones. Del formal a informal, del informal al formal, y así sucesivamente. Ahora bien, llegamos a un momento clave en el modelo. En el marco de los debates formales, las delegaciones expresan sus posturas. Hacen alocuciones donde expresan lo que piensan sobre un tópico, o sobre lo que está debatiendo, o sobre cómo está virando el debate del comité. Y en los debates informales, estos debates siguen. Uno capaz se va a hablar con uno particularmente, se va a hablar con otro, siguen estos debates hasta que llega el momento donde hay ya cuestiones saldadas, hay ya cuestiones pensadas y llega el momento de la redacción de las hojas de trabajo. Antes de meternos en qué es la redacción propiamente dicha, tenemos que saber qué es una hoja de trabajo. Bien, las hojas de trabajo son documentos donde las delegaciones plasman cuáles son las acciones que quieren tomar para hacer frente al tópico que se les plantea en el comité. La hoja de trabajo es la versión previa, si quieren, para simplificárselos, de las resoluciones que nosotros vimos. Nosotros ya vimos en la capacitación anterior, y recalcamos hoy al principio, que los órganos de Naciones Unidas se expresan por medio de resoluciones. Bien, ustedes también vimos que tienen la responsabilidad de redactar esas resoluciones. Bien, la primera versión que hagan de esa futura resolución, en realidad, se conoce como hoja de trabajo. Entonces, la primera resolución, la primera escritura que hacen ustedes, es la hoja de trabajo. Eso va a aspirar a ser esa resolución que emana del órgano al final y que es, como vimos, la forma de expresarse de Naciones Unidas. Pero cuando ustedes están en la primera redacción, se llama hoja de trabajo. En la hoja de trabajo vamos a encontrar algunos sujetos que intervienen. Por un lado, tenemos a los patrocinadores y por otro lado tenemos a los signatarios. Bien, ¿quiénes son los patrocinadores? Son los autores principales de la hoja de trabajo. En el marco de un comité, cuando tengan que tratar un tópico y empiecen a redactar hojas de trabajo, puede ser que esto se haga en conjunto, que todo el comité redacte una hoja de trabajo, o lo más común es que haya, en función del tamaño del comité, entre 2 y 3 hojas de trabajo. Esas 2 o 3 hojas de trabajo van a tener autores principales. Van a tener 2, 3, 4, 5, 20, depende del tamaño del comité, delegaciones que van a escribir principalmente y van a plasmar sus ideas en esa hoja de trabajo. Esos van a ser los patrocinadores, que van a tener que ser indicados al momento de la hoja de trabajo. En un encabezado tienen que anotar: las delegaciones patrocinadoras son tal, tal y tal. Y después tenemos el segundo sujeto que interviene en las hojas de trabajo,
¿qué son los signatarios? Los signatarios son delegaciones que no participaron de forma ardua y profunda en el proceso de redacción de la hoja de trabajo, pero sí les interesa debatir en una instancia futura lo que está plasmado en esa hoja de trabajo. Entonces, lo que hacen es dar su firma. ¿Para qué? ¿Por qué es importante dar su firma? Porque las hojas de trabajo tienen que ser presentadas a la presidencia, como ahora vamos a ver en el siguiente proceso. Bien, para ser presentadas a la presidencia, las hojas de trabajo tienen que tener una cantidad de signatarios, de personas que digan, a mí me interesa esto y a pesar de que yo no lo redacté, lo quiero debatir en una instancia futura, lo quiero debatir en la próxima, en la sesión que viene después del break, lo quiero que esté para debatirse. Entonces firman, dan su firma a la hoja de trabajo. Bien, entonces es así que tenemos la hoja de trabajo. Estuvimos debatiendo, después de un par de debates formales e informales, hubo un bloque de delegaciones que vieron que sus ideas estaban más o menos por el mismo camino y se pusieron a redactar una hoja de trabajo. Ahí plasmaron sus ideas respecto a cómo afrontar el tópico. Esas ideas las fueron comentando, tanto en los debates formales como informales, con el resto de las delegaciones. Y así consiguieron que varias delegaciones que no participaron en la redacción de la hoja, les firmen la hoja para que la puedan presentar a presidencia. Bien, la presentación de las hojas de trabajo a presidencia es un momento puntual, el cual la presidencia de cada comité establece, en el que la presidencia dice, bueno, hasta hoy a las 4:30 de la tarde se pueden enviar las hojas de trabajo. Y ustedes, como delegados y delegadas, tienen que respetar ese tiempo y en el horario pautado tienen que remitir la hoja de trabajo a presidencia. Si estuviéramos en la presencialidad, capaz les damos el papel y ustedes escriben ahí y nos acercan a la mesa de presidencia la hoja, o capaz nos comparten por un pendrive. Ahora, en el marco de este modelo virtual, ustedes van a enviar la hoja de trabajo a la presidencia, una de las delegaciones patrocinadoras va a enviar la hoja de trabajo a presidencia por mensaje privado. La presidencia va a decidir si ese mensaje privado se da en el marco de la aplicación de Discord o en el marco de la aplicación de Zoom. Eso va a quedar a discreción de cada presidencia, que lo va a evaluar en función de lo que es más cómodo y más conveniente para su comité. Pero lo importante es eso, que tienen que cumplir con el plazo que la presidencia les da para entregar la hoja de trabajo y que si son 15 patrocinadores en la hoja de trabajo, no pueden llegar 15 mensajes privados a presidencia con el mismo documento, sino que tiene que llegar un mensaje de una delegación diciendo, estimada presidencia, remitimos la hoja de trabajo patrocinada por quienes encabezan el cuadro de Word, ¿sí? Eso es importante, que eso es algo que también marcó Juanma antes. Cuando una delegación está compuesta por 2 personas y quiere presentar una moción, los 2 no escriben cada uno desde su compu moción, o los 2 no levantan la mano para hablar, bueno, en este caso levantan la manito de la aplicación, no levantan la manito de la aplicación, sino que lo que tienen que hacer es uno de ustedes, se ponen de acuerdo y dicen a su colega, yo en este momento voy a presentar la moción. Así también los patrocinadores se ponen de acuerdo, yo patrocinador presento la moción, la hoja de trabajo, quédense tranquilos, yo la hago llegar. Bien, estamos entonces con la hoja de trabajo entregada a la presidencia. ¿Por qué se entrega la hoja de trabajo a la presidencia? Porque este modelo de Naciones Unidas, MONUFEDE, se da en el marco de una institución educativa. Por lo tanto, tiene un fin educativo y de aprendizaje. Entonces, lo que hace la mesa de presidencia, una vez que le es entregada la hoja de trabajo, es revisarla. Revisar que cumpla con ciertos aspectos básicos que tienen que estar sí o sí en una hoja de trabajo y también revisar que se cumplan con las facultades del comité. Es muy importante, y esto lo van a ver en las diferentes guías de estudio, que ustedes estudien cuáles son las facultades y cuáles son los poderes que tiene su comité. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes redacten, la hoja de trabajo que ustedes redacten, el eventual proyecto de resolución, la eventual resolución, tiene que ajustarse a las facultades que tiene su comité. No puede ir por encima de esas facultades. Entonces la presidencia va a revisar que se cumplan ciertas formalidades, que sea una resolución que sea posible adoptar en ese comité, por ejemplo, no sé,
un ejemplo así muy, muy, muy loco. No, mejor no voy a dar ejemplos porque la voy a confundir más. Pero bueno, ustedes tienen que estar en línea con las facultades que tiene su comité. No pueden salirse de ellas porque si no la resolución, la hoja de trabajo sería irreal. Entonces, eso, y en vistas del fin educativo de MONUFED, es lo que hace la mesa de presidencia cuando le entregan la hoja de trabajo. Bien. Perdón, hago un último comentario que es algo que me surgió en base a lo que comentaste, y es más, lo aprovecho ya para sentar un precedente. Cuando comentabas esto de alzar la mano, me di cuenta que cometí un error yo al explicarle a ustedes las mociones. Las mociones no se presentan, como yo les dije, escribiendo moción, sino que se presentan usando la función de levantar la mano del Zoom. Entonces ahí a presidencia les llega una notificación inmediatamente y les va a dar la palabra en ese sentido. Entonces, sepan disculpar el error, y ya con esto al precedente les digo que a lo largo de estas capacitaciones podremos llegar a habernos equivocado en algún pequeño detalle como este. Por esto es fundamental que ustedes lean las guías y los documentos que nosotros les enviamos, porque esos son los que regulan y tienen efectos vinculantes, si se quiere, con el procedimiento del modelo. Y ya para aprovechar con esto que mencionabas vos, le contesto a Violeta que sí, la idea es que, y esto de nuevo lo dice la guía de la virtualidad, es que la redacción se dé por medio de Google Docs o de Google Drive, o como ustedes decidan manejarlo, y es más, pueden incluso hasta decidir que el link de ese documento de Google lo tengan solo un par de patrocinadores, o enviarlo por el canal de texto general para que lo tenga todo el comité y todo el comité pueda verlo. O pueden darle permiso para modificar solo algunas delegaciones y al resto de delegaciones solo ser lectoras de esos documentos. Eso lo pueden manejar como ustedes quieran. Y haciendo un último énfasis en esto que había comentado Belu, la idea es que los patrocinadores sean unas pocas delegaciones, que no pase 3 o 4 delegaciones, porque son las que efectivamente trabajan en la hoja de trabajo y la que la crean. Los signatarios son los que nos apoyan, que razonablemente tiene mucho más sentido que sean más que los patrocinadores. Así que nada, ya con esas aclaraciones hechas, vuelvo a estar silenciado un rato. Tranquilo, no pasa nada, perfecto, Juanma, interrumpí cuando creas necesario. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que la hoja de trabajo está siendo revisada por la presidencia para ver que esté todo en orden, digamos. Si la hoja de trabajo pasa a la aprobación de presidencia, se convierte en un proyecto de resolución. Y como ven ahí en la diapositiva, un proyecto de resolución es eso, es una hoja de trabajo aprobada por la mesa de presidencia. ¿Qué quiere decir? Que cumple con los requisitos mínimos que en virtud de la función educativa MONUFED se tienen que cumplir y que la presidencia constata. Bien, ahora pasa algo más cuando una hoja de trabajo se convierte en proyecto de resolución, que es lo siguiente. Un proyecto de resolución no puede ser modificado de forma normal o yo no puedo agarrar y me lo pongo a modificar, sino que un proyecto de resolución tiene que ser modificado por medio de enmiendas, que es lo que vamos a ver en un segundito. Para retomar un poco lo que dijo Juanma, la redacción de las hojas de trabajo, ustedes tienen que sentirse libres de hacerlo por el medio que sea. Les recomendamos que sea Google Drive, que creen un Drive entre los patrocinadores, donde, como dijo Juanma, den diferentes accesos. Si es un signatario, le pueden dar solo acceso a vista o cosas por el estilo. Y después nos lo remiten, eso es lo que nos van a remitir a nosotros, por link, o lo pueden descargar y nos mandan como archivo, lo que permita el canal de mensajes y lo que a ustedes les sea más cómodo. Pero como dijo Juanma, ustedes tienen libertad en ese sentido. La producción de las hojas de trabajo es una tarea suya, donde presidencia no se mete hasta que ustedes no se la entregan. Así que les recomendamos que usen Google Drive, porque están todos de lugares diferentes haciendo el modelo, incluso hay gente de otras provincias, y ahí pueden ver lo que escriben de forma en vivo, online. Así que les recomendamos que redacten por ahí y después nos lo remiten. Bien, entonces, estando ya con un proyecto de resolución, habiendo pasado esa aprobación de presidencia, es que nos metemos de lleno en lo que es las enmiendas. Que las enmiendas son la forma en la cual se modifica un proyecto de resolución. Esta clase
clasificación de enmiendas que vamos a ver es algo que ustedes tienen asentado en el reglamento, que es muy importante que lean. Sin embargo, acá obviamente lo vamos a mencionar, pero es muy importante que lean, porque además, como también comentaba Juanma recién, a nosotros en esto de hablar y de decir y de explicar, se nos puede pasar alguna cosita mínima que en el reglamento va a estar y que eso es lo que cuenta. Si esa cosita mínima está en el reglamento, también cuenta para ustedes. Nosotros acá estamos haciendo la mejor capacitación, pero se nos puede pasar algo y ustedes tienen que ir al reglamento para saldarlo. Esto es una forma también de remarcar que nada, pero absolutamente nada, reemplaza la lectura de todas las guías y todo el material que mandamos. Reglamento, guía temática, guía para delegados y delegadas, y las próximas 2 guías me parece que se vienen, que son las de evaluación y las de vestimenta. Nada reemplaza la lectura de esos 5 documentos. Es muy importante. Bien, habiendo hecho ese pequeño paréntesis, nos metemos de lleno a lo que son las enmiendas. Bien, como dijimos, hay 2 tipos de enmiendas, las amistosas y las no amistosas. Las enmiendas amistosas son una propuesta, porque la enmienda es eso, es una propuesta que modifica una cláusula operativa, porque las cláusulas que se pueden modificar son las operativas, que es lo que vimos cuando vimos el miércoles pasado, cuál es la estructura de una resolución, que tienen preambulatorias y tienen cláusulas operativas / resolutivas. Bien, las operativas son las que modificamos. Entonces, las amistosas son una propuesta de modificación a una cláusula operativa del proyecto de resolución que tiene el visto bueno, que tiene el apoyo de los patrocinadores de ese proyecto. Este tipo de enmiendas se adopta sin votación. Entonces, es una modificación que tiene el visto bueno de quien fue patrocinador y se adopta sin votación. Eso es una enmienda amistosa. Ahora bien, vamos a las enmiendas no amistosas. Las enmiendas no amistosas son una propuesta de modificar. La modificación puede ser agregando, sacando, cambiando, lo que fuere, el verbo que quepa, una cláusula siempre operativa del proyecto de resolución. ¿Y por qué es no amistosa? Porque no tiene el apoyo, no tiene el visto bueno de los patrocinadores, sino que al haberse aprobado este proyecto de resolución y al haber sido debatido por todo el órgano, hay personas que consideran que hay que hacer cambios y capaz el patrocinador no está de acuerdo con ese cambio, por lo tanto, la enmienda es no amistosa, porque no hay un acuerdo y no hay una aprobación entre la enmienda presentada y el patrocinador. Bien, estas enmiendas tienen un proceso de votación, son votadas y tienen que ser aprobadas, por una mayoría que les va a indicar la presidencia en función de la cantidad de integrantes que tenga su comité. Ahora bien, si la enmienda tiene que ser votada, tiene que ser presentada a todo el órgano, porque uno tiene derecho a saber lo que está votando. Bien, ¿cómo vamos a presentar una enmienda? Esto es algo que mutó completamente en el marco de la virtualidad. Quienes hicieron algún modelo antes de forma presencial saben que la típica presentación de enmiendas es, me dan un papelito, que es como un formulario, yo lo completo y se lo llevo a la mesa de presidencia. Bien, nosotros en el marco de la virtualidad vamos a hacer la presentación de enmiendas por medio de un formulario de Google, ¿sí? ¿Es eso con los cuales capaz muchos de ustedes rinden parciales? Bueno, con un formulario de Google vamos a hacer la presentación de las enmiendas. Ese formulario va a copiar lo que es la clásica enmienda que se presenta y va a tener diferentes categorías que tienen que ser completadas. Como por ejemplo, el primero es, ¿quién presenta la enmienda? ¿Quiénes avalan la enmienda? Algo muy importante, las enmiendas para poder ser presentadas tienen que tener una cantidad de avales, que eso es algo que va a indicar la presidencia en función de los integrantes del comité. Después va a tener que decir qué se quiere modificar de la resolución. Por ejemplo, yo quiero modificar la línea 1 de la resolución. Entonces tengo que decir, quiero modificar la línea 1. ¿Y cómo la quiero modificar? Quiero agregar tal y tal cosa. Entonces pongo, modifico la línea 1 agregando tal y tal cosa.
envío ese formulario a la presidencia. El link del formulario para las enmiendas se los va a remitir cada presidencia cuando llegue el momento justo en el comité. Cuando ustedes estén en etapa de enmiendas, la presidencia por el chat les va a enviar el formulario. Y ustedes van a ir completando ese formulario con la presentación de enmiendas, a la presidencia le va a llegar, y es así que las van a leer o se va a compartir en pantalla, lo que cada presidencia decida, la enmienda, para que todos y todas las delegadas tengan acceso a la enmienda y así poder proceder a la votación de cada una de ellas. Esto, acuérdense, en enmiendas no amistosas. Y bueno, es así que pasamos, sin querer, a lo que sería uno de los puntos cúlmines del modelo, que es la votación. Bien, vamos a ver lo que es el proceso de votación, que tenemos que entender dos cuestiones. Como les dijo Juanma al principio, votaciones se van a dar durante un montón de momentos a lo largo del modelo. Es así que vamos a tener votaciones de procedimiento y votaciones sustanciales. Las votaciones de procedimiento se van a dar con la finalidad de dirigir el debate. Por ejemplo, paso de un cuarto intermedio a un debate formal. O, por ejemplo, en vez de tener alocuciones de 2 minutos, voy a tener de 1 minuto y medio. Todas esas cuestiones que llevan al transcurso del debate, al ida y vuelta, son cuestiones de procedimiento que se van a votar a lo largo del debate y donde, retomando las palabras de Juanma en su momento, todos van a tener que votar a favor o en contra. Más allá de cuál sea el carácter de mi presente, más allá de si estoy presente o presente y votando, no existe la posibilidad de abstenerse en una votación de procedimiento. Es algo que tienen que tener muy en claro. Eso es algo que en el reglamento está explicado, está detallado varias veces. Es muy importante saber cómo corren los votos. Bien, entonces tenemos primero la votación de procedimiento. Después tenemos las votaciones sustanciales, las cuales tratan sobre una materia cúlmine en el debate, sobre el fondo del debate. ¿Cuál puede ser una votación sustancial? Lo que vimos recién, la aprobación o no de una enmienda no amistosa. Y obviamente la otra votación sustancialísima es la votación del proyecto de resolución. ¿Por qué? Porque si sale aprobado, se va a convertir en una resolución propiamente dicha. Se va a convertir en el documento con el cual el comité, el órgano representado, se expresa. Bien, entonces, vamos a ver cuáles son las formas de votación en el marco de la virtualidad. Porque en la presencialidad era muy sencillo. Ustedes levantaban el cartel y se hacía cada una de las votaciones. Era bueno, votación, levantábamos los carteles, la presidencia contaba. Ahora, lo que vamos a tener es una votación por el chat. Como no tenemos tal cartel para levantar, lo que vamos a hacer es, en el chat de Zoom, porque las votaciones se dan en el marco del debate formal, así que estoy en el chat de Zoom, cuando la presidencia diga que se procede a la votación, las delegaciones emiten su voto. ¿Cómo se va a dar este proceso? La presidencia dice, bien, las delegaciones que estén a favor de tal cosa, por favor, emitan su voto por el chat. Y ahí emiten el voto las que están a favor, porque la presidencia siempre dice, a favor o en contra, dice que estoy votando. Muy importante, las delegaciones compuestas por más de una persona emiten una sola vez el voto. Y todos emiten una sola vez el voto. No es que lo pongo muchas veces hasta que vean mi mensaje, no. La presidencia está controlando y tiene que llegar un voto de cada país, de cada miembro del comité. Bien. Entonces, es así que tenemos cuál es la votación por carteles, digamos, cuál es la votación común. Ahora bien, ustedes verán en el reglamento que hay otra forma de votar, que es la votación nominal. La votación nominal es una facultad que tienen los delegados de solicitar que un tema se trate nominalmente. Esto implica que cada delegación, una por una, tiene que emitir su voto. Entonces, en este sentido, nosotros en el marco de la virtualidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La votación normal, digamos, la votación por carteles, en realidad se dice, la hacemos por el chat. Ahora bien, si hay una moción que me dice
aprobada, ¿no? Que me dice que la votación es nominal, la vamos a hacer a viva voz. ¿Y cómo es esto? La presidencia va a ir nombrando en orden alfabético a cada uno de los países. Por ejemplo, Alemania, Argentina, Bélgica, va nombrando. Nombra a uno, nombra a Alemania, Alemania dice a favor, en contra, y como estamos en una votación sustancial, si su estado de presente se lo permite, se puede abstener. Acuérdense eso, el estado de presente es algo que vamos a estar controlando, así que es muy importante que sepan qué presente tienen para que sepan cómo votar. Bien, y así van pasando a viva voz, cuando la presidencia les ordena que emitan su voto, las delegaciones lo van emitiendo. Bien, cabe mencionar que en esta votación nominal, las delegaciones tienen una facultad, que es la facultad del paso. Si, por ejemplo, se llama a la delegación de Países Bajos a votar, la presidencia la nombra y la delegación está habilitada, para prender el micrófono y emitir su voto. La delegación puede decir paso. ¿Qué implica el paso? Implica que esa delegación no emite su voto en ese momento, sino que lo va a emitir al finalizar toda la ronda alfabética. Si el último país es Zimbabue, por ejemplo, bien, una vez que emitió su voto Zimbabue, la presidencia va a volver a interpelar a la delegación de Países Bajos y ahí sí tiene que emitir su voto, que se tiene que corresponder, muy importante, con su estado de presente. Bien, y una tercera forma de votación que tenemos es la votación por aclamación. Para esto tenemos una moción en la cual se llama a votar por aclamación y en caso de que la moción sea aprobada, la resolución es en consonancia aprobada. O sea que si se decide votar por aclamación es porque se considera que todo el comité está de acuerdo, todo el comité está a favor de esa enmienda, por eso nadie se opuso a la moción, y es así que se pasa a aprobar esa votación sin ningún tipo de procedimiento, ni de carteles, ni de voto, ni de nada. Entonces, es así que tenemos las tres formas de votación. Quiero hacer una última aclaración con respecto a esto para que lo sepan todos, dado que es muy importante, que es que la votación no es la regla general, y esto es fundamental que lo sepan, ni en Naciones Unidas ni en los modelos de Naciones Unidas. En este caso, el artículo 37 del reglamento regula esta cuestión, que es que la votación tiene que ser solicitada. Esto sépanlo, porque de lo contrario, los comités aprueban mociones, salvo que lo requiera por reglamento una votación, y propuestas sin votación, porque se presume el consenso, se presume la aprobación de la misma. Sepan también que cuando una delegación pida la solicitud del voto, la presidencia podrá preguntar al comité si va a querer aprobarlo por aclamación. Si no, si hay una objeción, se procederá con el proceso de votación. Pero nada, esa pequeña aclaración. Obvio. Bueno, esto que nos mencionaba Juanma trae un montón a colación lo que el miércoles le martillamos la cabeza, que es el tema de la construcción de consensos. Porque la única forma de no estar sometido a una votación es que haya un consenso en el pleno, un consenso entre las delegaciones, que es, en realidad, como vimos, por ejemplo, ejemplificándolo en las agendas de desarrollo, en la capacitación pasada, cómo trabajan las Naciones Unidas, por medio de consensos. Bien, entonces, es así que pasamos el momento cúlmine, que sería la votación. Y ahora estamos frente al cierre de la sesión. Antes de meternos de lleno al cierre de la sesión, hay que destacar una cosa que es muy importante. Este procedimiento, que ya lo dije al principio, pero lo quiero volver a repetir. Este procedimiento que explicamos recién, que nosotros lo hicimos versar sobre un primer tópico, se va a repetir de forma cíclica sobre el segundo tópico. Y si hubiera un tercero, sobre el tercero. Y si hubiera un cuarto, sobre el cuarto tópico. O sea, es debate formal, informal, formal, informal, formal, informal, según quiera los delegados. Después, en el medio de esos debates informales, una redacción
de una hoja de trabajo que se convierte en proyecto cuando pasa el OK de presidencia, luego un proceso de enmendado de esa hoja de trabajo y luego la aprobación de esa de ese proyecto de resolución como resolución del órgano. Esa cuestión cíclica se va a repetir en caso de que haya otro tópico. Una vez que se han tratado todos los tópicos, que en este caso van a ser 2, es que estamos en posibilidad, es que estamos ante el cierre de la sesión. El cierre de la sesión se logra por medio de una moción que van a tener en el cuadro que Juanma les mostró hace un ratito. Esta moción se llama aplazamiento de la reunión y pone fin del modelo hasta el próximo año. Esta moción solo se usa el último día y, como dije recién, una vez que se trataron todos los temas que estaban en la agenda. Una delegación, siguiendo la fórmula que nos enseñó Juanma hace un ratito, tiene que presentar la moción y, en función de lo que yo les expliqué recién, va a ser votada. Cuando se aprueba la moción de aplazamiento de la reunión y la sesión se da por terminada, es que han terminado las sesiones de MONU-FD. O del modelo, de cualquier modelo, pero en este caso de MONU-FD. Y ahora bien, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos ahí con el cierre de sesiones y nada más? No, para nada. Hay algo más, que es el acto de clausura. Bien, ¿qué es el acto de clausura? Es muy parecido al acto de apertura que les contó Juanma al inicio. Es un evento que si estuviéramos en la presencialidad lo haríamos también así en un aula importante de la Facu, en el aula magna, en alguno de los salones, donde se hace un cierre formal, la Secretaría General hace el cierre formal de las sesiones de MONU-FD y además se entregan reconocimientos a las delegaciones distinguidas. Algo que queremos aclarar sobre esto y nos parece muy importante es que ustedes van a tener una guía de premiación donde van a saber cuáles son los criterios en funciones de los cuales van a ser evaluados y en caso de que superen esas expectativas en determinado número y alcance, van a poder ser reconocidos como delegaciones distinguidas de MONU-FD. Sin embargo, queremos destacar que lo importante de la competencia no es poder ser una delegación distinguida, no es obtener una mención, sino es la experiencia que se llevan participando, es el haber formadose en un montón de aspectos, es el haber poder compartido, es el haber capaz para muchos y muchas vivir su primera experiencia en modelos de este tipo e incluso también tener algunos aprendizajes que les van a servir no solo para su vida profesional o su vida académica, sino capaz incluso para su vida personal. Capaz alguno de ustedes es muy tímido o tímida y con esto de tener que hablar en público, de tener que negociar, de tener que debatir, empieza a explorar otra faceta de su personalidad. Así que para nosotros como comité organizador es muy importante destacar esto, que el objetivo del modelo no es obtener una mención, no es salir premiado, sino es participar, estar conforme con su participación, aprender y formarse como futuros participantes de modelos, como futuros diplomáticos, si es que se van a dedicar a esto, pero la verdad tenemos inscriptos que son de facultades que no tienen nada que ver con las relaciones internacionales, con el derecho, pero son gente que le gusta esto y que lo forma desde un montón de aspectos. Así que queremos resaltar eso, que eso es lo importante para ustedes. Y una sola cosa, y ya le paso la palabra a Juanma, que va a hacer una conclusión de todo esto tan largo que estuvimos explicando, es que nosotros durante todo el tiempo hablamos del respeto. Bien, no va a tener ningún tipo de aptitud para una premiación, para una mención, la persona que no cumpla con los estándares de respeto. No solo en el marco de la formalidad, de decir muchas gracias, buenos días y buenas tardes, sino el respeto persona a persona, nos parece fundamental y el espíritu de MONU-FD es ese. Quien no sepa respetar a sus pares, porque somos todos pares, incluso nosotros como parte del comité organizador somos pares de ustedes, más allá de que seamos la autoridad del modelo, quien no sepa cumplir esos estándares mínimos de respeto para con sus compañeros y compañeras, no va a calificar para ninguna distinción más allá de sus aptitudes para el debate, para la oratoria y para el conocimiento del tema. Eso es muy importante, para nosotros es fundamental que esto se dé
en un marco de compañerismo, de buena onda, de gente que quiere estar acá y nos tenemos que tratar con respeto. Todos y sobre un montón de aspectos. Tenemos que respetar a la otra, al otro y al otro. Es muy importante eso y es uno de los principios de Monofede. Así que bueno, con eso cierro y te paso la palabra a Juanma, así avanzamos. Bueno, bien. Ahora, si podemos ver la siguiente diapositiva, con esto que comentaba Belu, hacemos una pequeña recopilación rápida de lo que es un ciclo de un modelo de Naciones Unidas, que empezaría justo con la flecha verde. Después del acto de apertura pasamos al orden de la agenda. Del orden de la agenda procedemos a los debates formales e informales, que derivarán inevitablemente en la redacción de hojas de trabajo. Una vez que esas hojas de trabajo son presentadas y aprobadas por la presidencia, tienen que ser enmendadas. El proceso de enmiendas puede ser tan o más largo que la propia redacción incluso, y después, con un proyecto o varios proyectos ya enmendados, se procede a votarlos. Se cerrará esa sesión y, si era el primer tópico, se pasa al segundo tópico, y si era el último tópico, se procede al cierre de MonoFD y al acto de clausura. Entonces, ese es a muy grandes rasgos el funcionamiento de MonoFD. Entonces, en este sentido quisiera darle unos pequeños tips que cada uno tiene que tener a la hora más que nada de redactar proyectos. Que esto es algo que por ahí lo fuimos ganando con la experiencia nosotros y no es algo que esté tan claro desde el principio. Ser específico. Ser específico es lo primero que se tiene que tener en cuenta, y más que nada esto va a ser fácil por ahí, o una responsabilidad aún mayor por ahí para los alumnos de Derecho y para los alumnos de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no podemos dejar vacíos legales en un proyecto de resolución, salvo que esa sea la intención del comité, obviamente, pero no tiene que ser bajo negligencia. También hay algo que es muy difícil de hacer en modelos de Naciones Unidas, por eso directamente no lo recomendamos, que es, creo que se fue alguien de la reunión, ¿seguimos todos en línea? Sí, estamos acá, Juanma, ¿me escuchás? Ok, bien. Sí, no. No, estamos acá. Fue mi computadora, entonces, les pido disculpas. Que es no crear nuevos órganos, y va esto. ¿Por qué? Porque la creación de un nuevo órgano implica un montón de cuestiones que en la práctica de Naciones Unidas por ahí no vemos directamente, e intentarla simular iría contra todo objetivo educativo o académico incluso de cualquier competencia, de cualquier institución. Entonces, para no hacerlo mal directamente, no hacerlo, y esto también me lleva al tercer tip, que es implementar los programas o campañas existentes, y esto implica también trabajar con los órganos existentes y no crear nuevos. Intentar no crear nuevas campañas, no crear nuevos proyectos. No digo que no se haga, digo que si se va a hacer, intenten poner toda la investigación necesaria para que se haga como corresponde y no dejar obsoletos en el camino a otros programas, campañas, organismos ya existentes con las mismas facultades, por la adrenalina en el momento, generar un consenso sobre un organismo nuevo. Hay que tener un pensamiento más que crítico con respecto a esto a la hora de redactar un proyecto. Y después, como última cuestión, que debe ser también muy importante, es tener en cuenta la normativa internacional respecto al tópico. Hay muchas veces en las que Naciones Unidas únicamente no es la única organización que reguló o que regula diferentes tópicos. Entonces, para eso es fundamental saber todo el marco normativo internacional que existe con respecto a una cuestión. Y además saber la validez o la autoridad que tienen esos mecanismos internacionales. Pueden ser no vinculantes, pueden ser recomendaciones, pueden ser tratados internacionales que un Estado haya firmado pero no ratificado internamente. Entonces es fundamental saber esas cuestiones. Entonces, eso por ahí son un poco los tips que tenemos para la redacción de proyectos. Podemos darles 1.000.000 más de consejos, pero esto es lo más importante que me parece, porque la redacción de un proyecto es lo que marca el antes y un después en un modelo, y es sin duda uno de los procesos más importantes del modelo. Entonces, ahora, para pasar un poco a ya lo último, déjenme que pase de diapositiva, es agradecerles a todos.
Y recordarles ahora, antes de empezar a abrir las preguntas, los plazos de entrega que tienen para el position paper, el documento de posición, que es el 29 de noviembre. Luego del 29 de noviembre, nosotros los estaremos publicando probablemente al día siguiente o a los pocos días siguientes, y durante todos esos días, en simultáneo, el comité evaluador estará evaluando esos documentos de exposición para entregarles un premio al final del modelo. También es fundamental esto, que envíen la distribución de los países, de las delegaciones, las delegaciones de 2 o más personas, que nos digan, miren, esta delegada va a ir a este comité, este delegado va a ir a tal comité, para que nosotros sepamos prepararnos, y ya que se unan a los Discords de cada uno de esos comités. Eso es fundamental, porque las sesiones informales van a ser por ahí. Entonces, y por último, aclararles con respecto a Discord que si ustedes ya se unieron al servidor de ceremonias ayer o antes de ayer, va a estar siendo eliminado en estos días. Entonces sepan que eso fue un error nuestro en cuanto a logística, ya lo tenemos corregido, lean la guía de la modalidad virtual y entren a los links que van a estar necesitando, que básicamente cada persona va a usar 3 links a lo largo del modelo. El link 1 para los actos de apertura y clausura, el link 2, que va a ser de Zoom, también como el link 1, para las sesiones formales de su comité, y el servidor de Discord para las sesiones informales. Luego, no les quiero dejar de mencionar el hecho de que tienen que estudiar, ponerse a estudiar y a redactar los 2 documentos de exposición, porque créanme que el tiempo pasa rápido, más que nada. Por ahí lo ven ahora y no les parece tanto, pero cuando empiezan a investigar, por ahí abren una pestaña más en Chrome y esa pestaña los lleva a otra, y terminan con un montón de cosas para leer y un montón de cosas para investigar, que por ahí para entender H tienen que haber entendido A, B y C previamente, y eso no lo sabían hasta no haberlo descubierto. Eso es fundamental, entonces dense tiempo para estudiar. Y tengan en cuenta que la semana que viene nosotros vamos a estar desarrollando charlas temáticas sobre algunas cuestiones correspondientes a Naciones Unidas para quien le interese participar y tener un poco más de conocimiento general con respecto al modelo. Obviamente no son obligatorias, son opcionales, pero sí sepan que nosotros vamos a estar dando para que, como estas capacitaciones también, ustedes se formen de la mejor manera posible. Juanma, te sumo una cosita. Sí. Perdón, sí. De la mano con eso, estén atentos que en estos días se van a sumar 2 guías más que tienen que sumar a su lectura de todas las previas, así que estén muy atentos a los correos que les llegan y a las publicaciones, porque el material de base todavía faltan 2 guías más que son premiación y código de ética, así que estén atentos a eso y vayan leyendo las anteriores también. Con respecto a eso, igual no se preocupen porque van a ser documentos de 1 o 2 hojas cada uno para que y no son cosas que ustedes tengan que estudiar, sí que tengan presentes. Nadie les va a hacer una pregunta sobre los criterios de evaluación, pero sí está bueno que ustedes lo sepan, y sí va a ser fundamental que sepan cómo vestirse a la hora de estar presentes frente a una cámara. Y para eso les recuerdo que es fundamental también, aunque sea para Discord, porque es un proceso que los aprobamos previamente, pero para Zoom también, que tengan el usuario de país, comité, nombre, porque si no, no los vamos a aceptar. Ya nos ha pasado en un par de servidores de comité durante la tarde de hoy que no hemos aceptado a gente por no tener esa fórmula de usuarios por una cuestión de seguridad propia, porque no sabemos si de verdad son. Entonces, cuando nosotros tengamos esa fórmula, podemos corroborar con la distribución que nos hayan enviado en caso de equipos y con nuestro formulario de inscripción que de verdad sean ustedes. Entonces, nada, para cualquier otra duda, síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Es fundamental eso también porque ahí vamos a estar anunciando un montón de cosas. Y ahora sí, si alguno tiene alguna pregunta para hacernos, sea libre de escribirla, de prender su micrófono por ahí, si se sienten más cómodos así. Y si no, ya vamos cerrando y quedamos a disposición por correo electrónico, redes sociales. Siéntanse libres de preguntar las dudas que tengan. Sí, vamos a dejarles unos minutitos y si no, cerramos la charla ya. Y perfecto. Como es, en este sentido, quería decirles también que no se sientan por ahí abrumados con la cantidad de cosas que fuimos diciendo hoy. Por ahí una charla de un poco más de hora y media les pesa, y más que nada si no tuvieron nunca experiencia en modelos, pero les juro que esa sensación por ahí de
abrumamiento, no sé si la palabra de como que te sobrecarga la situación, es más que común si es tu primer modelo y se va resolviendo a lo largo de las primeras periodos de sesiones. Que eso Ya no sé los inhiba para nada, que no los inhiba a participar, que no los lleve a tomar una decisión de bajarse o algo por el estilo, sino que organícense y se puede. Y sí, abrí tu micrófono, 100%. Tomás, y preguntanos. No sé si lo pueden abrir. Sí, lo tienen activado, Ok, listo, genial. Bueno, mientras Tomás nos hace la pregunta, nada, decirles eso, que ahí está Tomás. ¿Ahí se No sé escucha? Sí, ahí Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchísimas gracias por la capacitación, que estuvo muy buena y muy útil. Entonces, gracias de antemano. Tengo dos preguntas en relación con cosas específicas del modelo. Primero que nada, quería saber si existe alguna manera de clasificar las mociones, porque vi que están todas como que enlistadas de cierta manera y conozco que en otros modelos hay procedimientos que las clasifican, por ejemplo, mociones de procedimiento, mociones de orden y de varios tipos de esa manera. Y la segunda pregunta es en relación con las crisis. No sé si está de alguna forma definido si va a haber crisis o si nos podemos enterar en sí o va a ser algo que sepamos en el día de modelo. Muchas gracias. No, por favor. Mira, con el tema de las mociones son las que están en el cuadro ese del reglamento y esa es su única clasificación. Nosotros no le vamos a dar ninguna otra. Sí, si a ustedes les sirve para estudiarlas o lo que fuere, diferenciarlas en cuestiones de procedimiento o lo que fuere. Y sí, o sea, sepan que la jerarquía es esa, la más importante va a ser la de orden y creo que la última es la del orden de agenda, en caso de que se choquen. Y con respecto a la crisis, nosotros no tenemos planificado nada por ahora, puede ser que otros modelos lo tengan, pero nosotros sobre eso no hacemos comentarios previos al modelo, ni también lo confirmamos, ni no, pero sí, por ahora no tenemos nada. Perfecto, muchísimas gracias. Leo la pregunta de José María, que está en el chat. Si querés, si la interpreté mal, abrí el micrófono y sentite libre. La forma de redactar anteproyectos de resolución y proyectos de resolución es la misma para todo tipo de delegación, tanto unipersonal como grupal. Ustedes tienen la responsabilidad de tratar los dos temas y de cada uno de los temas redactar una hoja de trabajo por medio del trabajo en equipo con patrocinadores, que después sea aprobada por presidencia para ser un proyecto de resolución y que después sea aprobada por todo el comité para hacer una resolución. O sea, la forma de trabajo es exactamente la misma, sea la delegación unipersonal o multipersonal. Ustedes en su comité tienen que tratar los dos temas y lograr que surja una resolución. No sé si contesté tu pregunta, José. Perfecto. Bien, Denise, te sí. contesto. Si un miembro del equipo se baja, la verdad es que si lo estás preguntando porque ya lo sabes, te pedimos que nos remitas un mail anunciándonos el reemplazo del mismo. Y si se baja durante las sesiones, intenta conseguir un reemplazo en ese momento, pero si no, va a quedar ese espacio libre en cuanto a tu delegación. Nosotros no podemos proveer ninguna solución al respecto más que aceptar el reemplazo que ustedes nos provean en ese aspecto. No les vamos a asignar nosotros un delegado, un participante a esa delegación y tendrán que participar en el modelo con esa delegación, con ese comité vacío en caso de que no les alcance para cubrirlo o reorganizar su delegación en el caso de que por ahí tengan 2 personas en CEPAL o en Consejo de Seguridad. Pero si ya sabes que eso está sucediendo, por favor, mandanos un mail apenas sepas quién lo va a reemplazar. Así que nada, eso más que nada. Buenísimo. Esperemos igual que nadie se baje y que la abrumación, como les comentaba Juanma, no sea para nada un motivo de irse para atrás. Vivan la experiencia que realmente vale la pena. Y no lo decimos como organizadores de este modelo, sino lo decimos como participantes de modelos. Sí, realmente 100%. Es una experiencia que vale la pena tener y que una vez que te sacas el miedo, si es tu primer modelo, probablemente no quieras soltarla. Sí, es más, nosotros como organizadores de MonoFD surgimos más que nada para querer que haya más modelos dentro de
de Argentina hay más modelos de nivel universitario, porque la mayoría de los modelos en Argentina son de nivel secundario. Entonces, nada, sepan que nuestra intención es que no solo vuelvan a MonoFD, sino que por ahí se adentren en una experiencia que no sabían que les gustaba y puedan participar durante la virtualidad, durante la presencialidad de más modelos. Así que nada, yo sé que, por ejemplo, la virtualidad le permitió a muchas más personas participar de modelos internacionales a mucho menor costo, a lo que en la presencialidad eso no es posible. Entonces nada, no sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, ya vamos cerrando. Les agradecemos a todos. Igual quedamos en contacto por redes, por mail. No es que esta es su última oportunidad para hablar, pero 100%. Así que nada, por nuestra parte ya pueden ir saliendo de la charla si quieren. Y ahí vemos a José María Muñoz, que calculo que tiene una duda. Simplemente aprendí la muchísimas gracias. Perfecto, bueno. Gracias a Buen ustedes. viaje a vos, ahí vemos que te estás transportando, así que nada, buen viaje y que terminen todos bien el día. Que terminen bien el día y gracias a ustedes por inscribirse y por estar hoy acá. Gracias igualmente. Buen fin de. Muchas gracias. Hasta luego.